Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. Para esto, como ya saben, iniciamos poniéndole nombre a las ecuaciones. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Ahora, el método de reducción o de suma y resta consiste en eliminar ya sea las x o eliminar las y. Yo voy a escoger eliminar las y. Para esto voy a multiplicar esta ecuación por un menos 15 para cambiarle el signo, y el de abajo lo voy a multiplicar por un 9. Entonces vamos a indicar la operación. Sería un menos 15. Vamos a hacerlo en otro color, en negro. Sería menos 15 que multiplica a 11x menos 9y igual a 2. Y la ecuación de abajo, la 2, la vamos a multiplicar por 9, toda la ecuación. Y me quedaría 9 que multiplica 13x menos 15y igual a menos 2. Ahora hacemos las operaciones indicadas. Si tenemos 15 por 11, vamos a hacer las multiplicaciones. 15 por 11, 5 por 1, 5, 1 por 1, 1, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Sería 5, 6, 1. Entonces, menos por más me da menos. 15 por 11 me da 165x. Menos por menos me da más. Y ahora multiplicamos el 15 por el 9. 5 por 9 son 45, llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4 serían 13. Entonces serían más 135y igual. Menos por más me da menos. 15 por 2 me da 30. Ahora hacemos las multiplicaciones de la parte de abajo. Sería un 13 multiplicado por 9. 3 por 9, 27, llevamos 2, 9 por 1, 9 y 2 serían 11. Entonces aquí serían 117x. Ahora 9 positivo por menos 15 sería más por menos, menos, y 9 por 15, como lo tenemos aquí, serían 135y igual. 9 por menos 2 serían menos 18. Hacemos las operaciones. El 135y positivo y el 135y negativo se eliminan. Entonces nos quedaría 165 negativo más 117 serían menos 48x, haciendo la suma y resta de estos dos, igual a menos 18 y menos 30 serían menos 48. Ahora despejamos x. X es igual a menos 48 sobre menos 48. Y esto sería igual a 48 entre 48 sería 1. Menos entre menos es más. Me quedaría x igual a 1. Ahora vamos a sustituir el valor de x en una de las dos ecuaciones. Sustituir x en, vamos a ponerlo en ecuación 2, y sería 13 que multiplica a x, que vale 1, menos 15y igual a menos 2. Serían 13 menos 15y igual a menos 2. Ahora vamos a revisar que esté bien la ecuación. A ver, serían 13 por x, 13 por 1, 15y menos 2. Ok, ahora tenemos que resolver la ecuación. Y sería menos 15, la dejamos solo, igual a menos 2. Este está positivo, pasa del otro lado, negativo, menos 13. Por lo tanto, y es igual a menos 2 y menos 13 serían menos 15. Menos 15 está multiplicando, pasa de este lado, dividiendo.
entonces sería menos 15 aquí. Menos entre menos me da más, 15 entre 15 me da 1. Y es igual a 1. Ahora vamos a hacer la comprobación. ¿Sí? Para esto vamos a sustituir los valores de x y y. Y tenemos sustituyendo x y y en ecuación 1. Sería 11 que multiplica a x, x vale 1, menos 9 que multiplica a y, y vale 1, igual a 2. 11 por 1 son 11, menos por más me da menos, 9 por 1, 9, igual a 2. Entonces 11 menos 9 me da 2, igual a 2. Por lo tanto, esta es la comprobación de que el valor de y el valor de x son los correctos para esta ecuación que resolvimos. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.